Buenas noches. Tras la resaca electoral del pasado domingo, con unos resultados que dejan un escenario político más abierto que nunca, los pactos y los acuerdos son ahora los grandes protagonistas. Hoy, Mariano Rajoy, presidente en funciones, ha comenzado la ronda de contactos con el resto de grupos, en concreto con el Partido Socialista. El lunes lo hará con Podemos y con Ciudadanos. ¿Cómo se formará el nuevo gobierno y quién residirá en la Moncloa los próximos 4 años? Es algo que todavía está por decidir. Precisamente para analizar los resultados electorales y hablar de posibles acuerdos, ya nos acompañan esta noche José Luis Valero, jefe de política de Heraldo de Aragón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Víctor Serrano, abogado. Buenas noches. Buenas noches. Y Jaime Marcuello, profesor de la Universidad de Zaragoza. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo recordamos antes de comenzar con este nuevo Tribuna Abierta, que pueden participar con nosotros a través de Twitter con el hashtag ZTVelecciones o a través del correo electrónico con con la dirección tribuna@ztv.es. Bueno, los resultados electorales del pasado domingo han abierto la puerta a una nueva etapa política. Sin duda, el Partido Popular ganó los comicios a pesar de obtener sus peores resultados en democracia, y el Partido Socialista no llegó a los 100 escaños. Hay que recordar que entre los dos alcanzan más del 60% de los diputados, con el 50% de los votos. ¿Ha llegado el fin del bipartidismo? ¿Qué opináis de esto, José Luis? Bueno, yo creo que primero hay que analizar las elecciones en una clave de cambio de ciclo político que se está dando en España. Yo creo que desde 2013 más o menos, pero que empezó a plasmarse en las europeas, se consolidó en las elecciones municipales y autonómicas, y ahora queda completamente confirmado que hay un cambio de ciclo, ¿no? Es verdad que el bipartidismo entendido como tal, lo que ha funcionado desde la transición hasta ahora, ya no va, parece, está muy tocado. Yo creo que no tiene sentido, pero no está superado, que es el problema que se está dando con estas elecciones, lo que son los bloques ideológicos, ¿no? Entonces hay nuevos actores en escena, hay un escenario político mucho más complejo, y yo creo que hay que acabar analizando el tema sin clichés antiguos y viendo que hay una fractura generacional, que yo creo que es lo que marcan los resultados de estas elecciones, y se nota muchísimo en cómo se ha dado el voto entre los grupos de edad de mayores de 45 o 50 años hasta los 65. Es un voto que hay en los partidos llamados tradicionales, lo que es PSOE y PP, y hay bloques de edad que van desde los 18 años hasta los 75, que claramente es donde han votado a los llamados partidos emergentes y otras opciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un análisis profundo de qué ha pasado para que se dé esa fractura generacional, que es entre las generaciones que vivieron el franquismo y la primera transición,
y lo que ha pasado de las personas que ya han nacido en democracia, que son esos grupos de jóvenes que además sufren en sí, en ese colectivo que más está sufriendo la crisis en cuestiones, una generaciones muy preparadas, con empleos precarios en su mayoría, con problemas de encontrar empleo y por lo tanto con un enfado hacia las generaciones anteriores porque consideran que no hemos sabido construirles un futuro más sólido en el que estuvieran pasando esta crisis. Yo creo que todo eso se refleja mucho en el voto, ¿no? Por lo tanto, hay un mapa político español en el que hay cuatro actores que a mí me parece fundamental que hablen los cuatro. No sé si para llegar a acuerdos, para llegar a entendimientos, por lo menos para analizar de otra manera lo que es la política y el escenario, ¿no? Y ya veremos qué sucede, porque realmente está muy, muy complejo. Sí, poco a poco iremos viendo a ver qué es lo que puede pasar. Víctor. Bueno, yo evidentemente hemos dado por cerrado un ciclo de la historia política de España desde la transición hasta ahora, ¿no? Yo no lo llamaría fin del bipartidismo porque creo que realmente en España lo que hemos tenido no era un verdadero bipartidismo, sino más bien un turnismo, ¿no? Lo que ya hace unas cuantas décadas inauguraron Cánovas y Sagasta, que a lo largo de los siglos se han ido arrastrando cuando ha habido periodos democráticos y no ha sido un verdadero bipartidismo fundamentalmente desde mi punto de vista por dos razones. En primer lugar, porque a los partidos políticos les ha faltado conciencia de Estado y porque se han configurado como estructuras de poder en sí mismas, ¿no? Eso ha impedido que en determinados aspectos fundamentales en la historia de este país, como por ejemplo tener una ley de educación para todos consensuada y otros aspectos, no haya funcionado como un auténtico bipartidismo, sino como digo, como un turnismo, que por otra parte tampoco ha sido del todo negativo, porque le ha dado estabilidad al sistema. Yo creo que precisamente lo que inauguramos después de las elecciones del domingo es un periodo, desde mi punto de vista, complicado, complejo, en el que quitamos de la democracia española un factor que hasta ahora no había funcionado muy bien, que es el de la estabilidad política. Pero para mí sí rotundamente se ha acabado lo que venimos denominando bipartidismo, se ha acabado el turnismo entre partidos, y eso, desde mi punto de vista y dadas las circunstancias, es lo más positivo probablemente de las elecciones del domingo. Yo creo que, como decía José Luis, hay una generación completa y no solamente me estoy refiriendo a las generaciones más jóvenes, sino incluso ya generaciones intermedias a las que en las estructuras de los partidos
se les ha dejado participar porque ha habido una o dos generaciones que, por cierto, alguna ya ni siquiera hizo la transición, fue heredera directa de la transición, pero no fue partícipe y protagonista en primera persona de la transición, y que sobre todo tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista han hecho de tapón a una regeneración que en política al final, como en la vida, es la regeneración de la juventud y la regeneración del propio ciclo vital. Es decir, yo creo que hay ciclos vitales en la política española que están francamente amortizados. Sí. Pues yo al oíros no estoy seguro. Yo venía con unas ideas y creo que ahora me las he complicado un poco más, porque a mí me parece que el bipartidismo va a haber siempre, porque siempre va a haber quien gobierne y la oposición. Entonces esa lógica de uno y otro va a estar ahí. Y aquí la tendencia es decir, bueno, pero es que la oposición está muy fragmentada. Bueno, pues a lo mejor puede pasar que lo que tenemos en el gobierno también es resultado de coaliciones, ¿no? Entonces, lo que sí que creo que ha pasado es que los últimos años, especialmente los últimos meses, han sido horribles para el ciudadano medio, ¿no? El tipo de político que hemos tenido, pues hay honrosas excepciones, pero en general la corrupción que hemos visto en poco tiempo, el cómo las estructuras no han servido para controlar el mecanismo que sería el trabajar por el bien común. O sea, la política hasta ahora ha sido una manera de entrar en un territorio donde, como decía uno en México, cuando te toca tienes que hacerla. Y decía, ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es la fortuna de la familia, porque solo vas a tener una oportunidad para poderlo hacer, ¿no? Entonces, yo creo que hay tal hartazgo generalizado respecto de cómo hemos visto las cosas que han pasado en los últimos meses, que eso obliga a hacer una nueva política. Entonces, si eso lo llevamos luego a cómo se organizan los partidos políticos, yo creo que estamos en un momento estupendo, es fantástico, porque de repente llega una gente nueva diciendo que no podemos seguir así, y claro, pues recoge el malestar de muchísima gente, yo creo que de todas las edades, porque hay paradojas, hay chavales de 18 años que seguro que han votado al Partido Popular, porque en su casa ven que tienen un entorno que dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a...? O mi pescatero, que no sé si nos verá hoy, ¿no? Y yo le preguntaba, digo, ¿y tú qué dirías en la tele? Entonces él me decía, pues chico, yo no lo tengo nada claro. Entonces él lo que hace un análisis muy simple, dice, pero aquí ¿quién me va a ayudar a que las cosas funcionen mejor? Yo creo que eso es un cambio en la estructura del análisis político cotidiano. Venimos de una sociedad autoritaria que todavía transmite mucho miedo. Hay muchos miedos circulando por la sociedad. Entonces, ahora hay un miedo muy claro. Uy,
esto se nos va a desmontar. Y digo, pues yo creo que no hay que tenerle miedo. Los políticos acabarán haciendo las cosas bien, pero necesitamos cada vez una sociedad civil más fuerte y una sociedad civil más organizada, unas empresas que funcionen y que de alguna manera podamos prescindir de la clase política. O sea, que la clase política cumpla sus funciones, que moleste lo menos posible y que el ritmo del país funcione a su ritmo. Y entonces la nueva política que necesitamos también es resultado de una nueva sociedad que ya no traga tan fácilmente. O sea, el éxito de Podemos, por ejemplo, o el éxito de Ciudadanos, en parte recoge todo este malestar, que es un malestar social, un hartazgo respecto de prácticas y formas de estar que no son muy... Sí, pero hay un corrimiento del voto clarísimo en bloques, ¿no? Y entonces lo que yo, es decir, el voto que pierde el PP normalmente se está recogiendo en Ciudadanos, y el voto que ha perdido el Partido Socialista, más lo que ha perdido Izquierda Unida, Unidad Popular, lo está recogiendo Podemos. Pero yo creo que con lo cual sí que funciona lo de bloque. Lo que no funciona son las mismas claves de la alternancia política que han funcionado hasta ahora, porque hay muchos desequilibrios y porque en España no se ha terminado de cerrar todo lo que es el desarrollo constitucional del título octavo de las autonomías, de los servicios básicos, de lo que es la sanidad, de lo que es la igualdad de las prestaciones, lo que son los derechos sociales. No se ha desarrollado de determinados aspectos, y eso es lo que ha dado juego a que ahora haya una ruptura generacional, porque se sienten agredidos en unos derechos constitucionales que no se cumplen, ¿no? Y luego hay una cuestión. Yo creo que hemos llegado aquí porque todo el mundo también estábamos hartos todos de esa influencia que tenía en la decisión de los gobiernos, además porque rompía los equilibrios territoriales en España, la influencia de los nacionalismos, soberanismos, independentismo, me da igual. Puede ser el PNV y CIU, podemos poner cualquiera de los partidos que han terminado pactando con PP o con partidos socialistas, ¿no? Y sin embargo llegamos a la conclusión, llegamos ahora con 4 actores, y algunos de ellos siguen teniendo, van en coaliciones con actores que además van a poner encima de la mesa esos mismos problemas de trato desigual, trato distinto, referéndums, autodeterminación, con lo cual el escenario es muchísimo más complejo. Sí, yo digo que debería plantearse un escenario de los 4, y luego ya es discutible si tiene que ser Rajoy, Soraya, el PP, el PSOE, el Independiente, lo que creo que queda en segundo plano. Es decir, qué modelo de Estado es, cómo lo desarrollamos y cómo damos estabilidad a un país que necesita estabilidad para poder superar la crisis económica que va a decir. No, eso de acuerdo, pero eso que has dicho antes de que los votos se van de un sitio para otro, yo creo que es más difícil. Es matemático. Sí, pero es más difícil. No lo digo de forma subjetiva.
difícil de explicar, me parece a mí, porque la gente aquí votaba por lealtad familiar, o sea que esto viene de sangre, voto a estos porque siempre he votado a estos, voto porque comparten mis programas y mis ideas, y luego yo creo que ahora ha entrado una lógica más de consumidor. A ver, a mí a quién le compro el pescado, y luego la estrategia de los partidos nuevos es cómo lo vendo mejor. Entonces tenemos por un lado unos que siguen haciendo las cosas como las venían haciendo y no se han dado cuenta que para vender las ideas políticas hay que cambiar, y otros que son muy habilidosos y dicen, bueno, mira, yo lo que quiero es conseguir el poder. Entonces, como quiero conseguir el poder, construyo todo un discurso para desmontar las lógicas anteriores, porque en las lógicas anteriores yo no me, dicho así coloquialmente, no me como una rosca. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde nos encontramos? Pues en un escenario mucho más fragmentado de sociedad de consumo, donde tienes muchísimos más canales de televisión que ver. Claro, y entonces el problema es que ahora hay un discurso de política emocional, no es un discurso de política racional. Hay cada vez menos argumentos. Yo estuve en el primer meeting que escuché de Pablo Iglesias ahí en Las Armas, donde dije, esto es un encuentro casi, como escribía aquí, religioso, ¿no? Vamos a ponernos todos de acuerdo a compartir la misma fe. Entonces, aquí hay un momento fantástico para probar si estos que son nuevos y dicen que nos proponen cosas nuevas, lo ideal sería que gobernaran para ver qué pasa, para ver qué pasa, porque en el momento que tocas poder las cosas cambian. ¿Y quién nos recuerda a Javier Solana? ¿Quién nos recuerda a aquel Javier Solana diciendo de entrada no y acabó cuántos años de secretario? Lo que pasa es, Jaime, yo comparto parte de lo que estás diciendo, pero aquí tenemos que, quiero decir, yo creo que hay un componente que no podemos perder de vista. Cuando hacía referencia antes José Luis al factor nacionalista soberanista, es decir, que al final, aparte de los 4 partidos que más representación han obtenido, además sigue teniendo presencia y más fuerte que nunca en cuanto a ser o no decisivos. Otra cosa es que ellos vayan a decidir no serlo, pero podrían haberlo sido. El factor soberanista, pero yo creo que aquí tampoco se puede tratar a los 4 partidos por igual. Es decir, Podemos en estos momentos tiene el gen soberanista y nacionalista dentro de su propia formación. Y si hacemos un poco de repaso de qué candidaturas han conformado Podemos, porque Podemos no es una única, Podemos es una marca, pero al final te están aportando diputados 4 o 5 candidaturas distintas. En la Comunidad Valenciana van a querer ser menos soberanistas que en Cataluña con Ada Colau, que ya ha dicho que referéndum por la independencia,
y ojo porque Ada Colau lunes, miércoles y viernes dice que referéndum por la independencia para decir que no, pero es que luego martes, jueves y sábado, según quien le pregunta, dice que para decir que sí. Y luego los domingos dice que ya veremos, como es un día muy dado a la reflexión, ¿verdad? Entonces, quiero decir, yo creo que este elemento se ha acentuado precisamente porque ahora uno de los 4 actores principales que hay en la política española tiene ya lo que es el gen soberanista en su propio gen como partido. Es decir, ¿y ahora qué va a pasar con Podemos? Porque, claro, si la exigencia para conformar una mayoría de izquierdas es el referéndum de Cataluña, claro, proponer la independencia de una parte de España desde la izquierda precisamente, Cataluña sí, pero en Galicia decimos que Galicia no es una nación, decimos que el País Vasco, donde ha ganado las elecciones, no es una nación, y Valencia, y quiero decir, esto al final es muy complicado y al final Podemos esto puede ser la OTAN de Podemos, Jaime. Ya, Esta puede ser la OTAN. No, de hecho lo va a ser. Yo lo que creo es que Podemos no es un partido al uso. No es un movimiento asambleario con una serie de élites que saben que las organizaciones sociales tienen una lógica y cuando quieren controlarlo, pues se les acaba escapando como se les ha escapado aquí. Entonces son un conglomerado de gentes. Entonces es una forma distinta de analizar y de proceder, pero claro, cuando luego se tienen que enfrentar a, no sé si la metáfora taurina es muy adecuada, pero cuando salgan a torearlos veremos, porque desde la barrera es muy fácil decir muchas cosas, desde los principios, desde los ideales, se dicen cosas muy alegremente. Pero en estos momentos el escenario político español en estos momentos, tal y como está, el PSOE dice que no a Rajoy. Yo creo que Pedro Sánchez ha dado un paso más de lo que quieren decir los propios varones socialistas, y ha dicho que no al PP. Yo creo que los varones socialistas se quieren ir a la oposición y llegar a alguna he dicho que esto es un primer paso y dejar al menos de gobernabilidad por lo menos un año y medio, 2, porque yo creo que el escenario de elecciones anticipadas solamente beneficia precisamente a Podemos. No tiene que mojarse más si tiene una campaña hecha por sí sola, mientras que los otros 3 partidos tendrán serios problemas, por lo menos PSOE y PP seguro, ¿no? Y dado que no va a ser imposible un acuerdo PSOE-PP de modo activo, es decir, de un modo tal, el PP, que es el que tiene la obligación de intentar buscar un gobierno, va a tener que buscar el apoyo activo de ciudadanos y va a tener que intentar ver con quién suma, y no suma.
y no suma. Y la posibilidad de un cambio progresista que ha citado esta mañana Pedro Sánchez, y tal, suma con aquello que el propio Partido Socialista considera que está rompiendo no solamente el concepto de modelo de Estado, sino el propio Estado del bienestar. ¿Y cederá finalmente a esas peticiones? Yo creo que tienen un serio problema como partido en estos momentos. Yo creo que bastante serio, pero no tiene la presión. Sí. Yo creo que aquí hay que diferenciar un Sí, poco. él continuó diciendo que, Claro, que aquí no hay que esperar, ¿no? A ver, aquí no hay que pedirle que tiene que hacer los gestos y tiene que poner encima de la mesa el modelo de Estado, a qué reforma se puede llegar y a qué pacto se puede llegar, es el PP y es Mariano Rajoy. Yo creo que tiene la responsabilidad, como lo hemos dicho siempre, quien gana unas elecciones, aunque haya tenido un palo como el que ha tenido el Partido Popular de perder 60 escaños, tiene la obligación y la responsabilidad de presentar una propuesta. Y lo que está haciendo Rajoy, está hablando con todos y luego presentará una propuesta. Y si esa propuesta no la tiene, tendrá que presentar una propuesta con otra persona capaz de dirigirla. Y entonces ahí entraremos en otra dinámica completa. ¿creéis que Y eso le va a cambiaría? pasar, y perdona por un matiz, y le va a pasar lo mismo al PSOE. Es que por mucho que Pedro Sánchez intente ser tan contundente y tenga dentro una especie de codazos para intentar mantenerse, o sea, no va a poder mantener un proyecto de cambio progresista en el que ya le han dicho cuáles son las cuestiones que son obligatorias: autodeterminación y autorreferéndum. Y referéndum, perdón. Entonces, en esas cuestiones el Partido Socialista no puede mantenerse como partido, ni siquiera puede dar un proyecto alternativo. Y en el caso del Partido Popular, como hizo José Luis, ¿creéis vosotros que si Mariano Rajoy echa un paso atrás y cede su puesto a otra persona del partido, las cosas podrían cambiar? Pues eso puede ser una brillante salida. Es como sacrifiquemos a la reina para que siga jugando porque el rey, si lo sacrificas, pierdes la partida. Pero hay una cuestión que se puede comparar con Alemania cuando pierde las elecciones Esrada y entonces falta Merkel. Bueno, claro, yo creo que aquí los socialistas tienen ese gran miedo del ejemplo alemán. Si hacen una gran coalición, que es lo que le vendría muy bien al país desde mi punto de vista, que a lo mejor me dicen, ¿qué dices? ¿Qué barbaridad? Pues yo creo que es un momento de una gran coalición donde ¿qué hacen? Pues una reforma bien pensada, invitando a todos los demás y pues bueno, pues discutiendo las propuestas que tengan todos e intentar construir una lógica de país no sectaria, una lógica de país donde el enfrentamiento ya se deja detrás, donde pues vamos en el mismo barco o no vamos en el mismo barco, porque yo a Ada Colau no lo procuro no escucharla, pero lo que pienso es como la política de la claridad en Canadá. Dejemos de discutir de esto, venga, pongamos ya la cosa encima de la casa, vamos en el mismo barco o no, y si no se pone una frontera,
vamos a entrar en la dialéctica de si Rajoy no, Sánchez tampoco. Y entonces yo creo que ese no es el problema. El problema es qué proyectos se puede hacer, cuáles son las líneas básicas, y uno puede participar en una gran coalición. No somos Alemania, evidentemente, pero nos falta algo del sentido común de Alemania, eso también es cierto, pero sí que se puede hacer desde la oposición una labor fundamental, asumiendo, y no digo de que gobierna la lista más votada, porque a mí eso no me parece democrático. Yo creo que quien tiene que gobernar es aquel que es capaz de unir la mayoría de las voluntades y sintetizar la mayoría del conjunto de los ciudadanos, ¿no? Y por eso, siempre y cuando de estabilidad. Yo creo que la pregunta de qué hacemos con el presidente del gobierno, yo independientemente de la opinión personal que puedas tener sobre Rajoy y sobre Sánchez también, e independientemente de que considero que el hecho de que sean los líderes de los principales partidos en estos momentos puede dificultar muchas cosas, yo desde luego creo que quien se ha presentado a las elecciones es Rajoy, y hay unos cuantos ciudadanos que le han votado hasta el punto de que las ha ganado y ha sacado 123 diputados. Por lo tanto, yo de entrada es algo que no plantearía. Otra cosa es que vayan pasando los meses y a venir de los acontecimientos a eso me refería lo haga necesario. Pero yo de entrada es una cosa que no plantearía, como creo que el Partido Socialista también presentó a un líder y le ha ido muy mal, pero incluso mejor de lo que ellos mismos en principio podían esperar y decían algunas encuestas. Yo creo que también es tiempo para los ciudadanos, lo decía Chaime. Es decir, hasta ahora, ¿por qué los ciudadanos hemos decidido cambiar las cosas? Porque ha habido corrupción en los partidos políticos, porque hemos percibido cómo se ha fracasado en incorporar a toda una generación de gente joven muy brillante al mercado laboral, porque se ha empobrecido las estructuras sociales, y no me refiero solamente a lo económico, en muchos aspectos, las instituciones, etcétera. De acuerdo. Bueno, pues también ahora los votantes tenemos que hacer un esfuerzo por adaptarnos a ese viejo esquema al que se refería Chaime y decir, bueno, ¿y ahora qué otras cosas puedo valorar? ¿Estamos o no de acuerdo los ciudadanos en que la estabilidad política es un bien en sí mismo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar a evaluar a los partidos políticos, al PP y al PSOE fundamentalmente, que son los que más cosas tienen que decir aquí, también en función de si hacen o no determinados sacrificios y esfuerzos en beneficio de la gobernabilidad del país. Y vamos a poner en el prismático, en el microscopio
microscopio, perdón, vamos a poner esto también y vamos a ver. La gran coalición en Alemania tampoco les fue especialmente mal. El problema de la socialdemocracia en Europa es que está desapareciendo de casi todos los escenarios políticos, de casi todos. Y es verdad que el papel que tiene que jugar el Partido Socialista, haga lo que haga, es muy complicado, es muy complejo, es muy complicado. Si permite que el Partido Popular gobierne, va a tener un desgaste aún mayor por su izquierda del que ya tiene. Si no lo permite, hay mucha gente que gobiernan coaliciones con el desgaste es mayor y se rompe. O sea, en cualquiera de los dos casos no le va a ir bien. Al final está en una situación complicada, pero en una situación complicada, repito, si analizamos el problema desde su fortaleza o no como partido político, pero ¿y si los ciudadanos en este nuevo escenario perciben precisamente que el Partido Socialista es un partido de gobierno que da estabilidad al sistema porque es capaz en mayor medida que otros de hacer determinados gestos que nadie está pidiendo que se inmole y nadie está pidiendo que no defienda sus intereses? Pero ¿por qué no plantea? Puede plantear, señor Rajoy, yo a usted no lo voy a apoyar, pero eso sí, si usted me pone encima de la mesa una serie de reformas sobre las que podemos estar de acuerdo, yo le voy a dejar gobernar, entre otras cosas, porque quiero ejercer mi papel como oposición. Los ciudadanos han dicho que yo sea el partido más fuerte en la oposición y quiero ejercer mi liderazgo en la oposición. Entonces, bueno, vamos a ver, porque yo creo que al final tenemos que tener conciencia de que los votantes, los ciudadanos, la opinión pública, también la publicada, tiene afortunadamente en una democracia un gran peso y tenemos que poner encima de la mesa como elemento comparativo entre partidos hoy, no el domingo, no, hoy el de la estabilidad del país y el de que somos una gran nación que necesita muchas reformas, punto primero, pero basadas en la estabilidad política. Es decir, lo que no se va a hacer, porque no se tienen ni siquiera las mayorías para poder hacerla, es reformas de calado, reformas importantes, reformas que nos hagan avanzar como país desde la vieja política de los bloques. Lo que ocurre, Víctor, es que precisamente hoy Pedro Sánchez se ha negado nuevamente en rotundo en apoyar al Partido Popular. Sí, es que estamos en la fase 1 inicial. Es que yo No creo puede, que eso va a tener, yo creo que de momento no puede escenificar algo distinto tampoco. esto va a tener mucho desarrollo. Yo creo que uno u otro, no sé. Yo creo que el papel que va a jugar el rey va a ser determinante. Y no nos olvidemos que el rey lleva poco tiempo y es un relevo generacional.
nacional, con lo cual ahí es una de las claves que se tiene que estar moviendo en la posibilidad de futuros pactos. Pero una cosa importante que yo os pasé, es que estamos en la Unión Europea. Es que tenemos unas reglas y unos juegos en los que nos tenemos que mover. Y eso te obliga, no te obliga, y eso te conlleva a que tus márgenes son mucho más estrechos que hace 15 o 20 años. Y por lo tanto, se necesita no solamente estabilidad política, sino tener la capacidad de entrar en los órganos de decisión europeos. No se puede estar estando fuera ni estando de forma marginal. Y yo creo que eso sí que eso es lo que se llama sentido de Estado. Y yo creo que eso lo tienen que recoger los 4 partidos, no solamente los 2 que han gobernado hasta ahora, sino los 4 partidos. Y en ese sentido yo creo que el diálogo tiene que ser a 4 bandas. Claro, pero es que ha dicho que nosotros somos una gran nación. Bueno, eso ya es, y como dijo Zapatero, es una cosa como era discutida y discutible, ¿no? Entonces, viene Pablo Iglesias y te dice que no, que aquí esto es una realidad plurinacional. Entonces, bueno, pues hay un personaje encima del escenario que está diciendo esto hay que pensárselo. Y el gen de el conglomerado este de Podemos, el gen es el republicano, mucho más que el otro que has dicho antes. Y aquí también hay otro elemento que es que el discurso está basado en el malestar y la emergencia social. Sí, entonces, eso hay que resolverlo. Hay que resolver el que sea capaz desde menos autoritarismo, mucho más contacto y empatía con la ciudadanía. No basta solo un gobierno de tecnócratas que resuelve el rescate o que hace. Ahí lo que le ha perdido al Partido Popular, desde mi punto de vista, es pues esa falta de conexión con el dolor y los problemas de muchísima gente que luego además va adobado con un montón de corrupción y de problemas dentro, pues que eso le ha hecho un favor muy malo a cualquiera que hubiera estado ahí. Ahora, ya estamos en otro escenario, estamos en un contexto donde el PSOE va realmente mal y sabe que o juega las cartas con un poquito más de saber hacer o está abocado a que le quiten la merienda por los dos lados. Entonces yo creo que a los que han llegado nuevos hay que implicarlos en el gobierno. Sí, sí. Mójate y gobierna. Mójate y gobierna. Podemos en estos momentos, Cheme, desde mi punto de vista, es imposible. Claro, porque son muy astutos. También hace 2 meses decían una cosa, yo creo que utilizan tanto la táctica que yo creo que Podemos es capaz de, bueno, pues lo que hizo el Partido Socialista, no de entrada y sí a la otra en el 4 años más tarde y ganó el referéndum. Es decir, que yo creo que en ese sentido hay todavía un margen. Sería deseable que entrasen los 4. ¿Por qué? Porque es que si no hay una parte importante del conjunto social que se va a quedar
fuera y ese va a ser muy difícil de volver a incorporar. Y yo creo que lo que nos está diciendo el resultado electoral es que hace falta un gran consenso social, precisamente por lo que estamos hablando, porque hay malestar, porque hay necesidad de emergencia social y porque hace falta volver a creer en ciertos principios y valores. Pero de las líneas rojas de Podemos, yo creo que a lo mejor está ahí un poco el problema de ese referéndum en Cataluña, ¿no? bueno, eso también, pero yo creo que lo que realmente hace falta es cambiar de política, Cambiar de política. menos autoritaria Sí, y un gobierno donde, como yo mando, ahora te vas a comer las que yo digo. Pues hombre, pues no, es que no puede ser así. Es que no puede ser, porque entonces lo que genera son sociedades cada vez más fragmentadas y sectarias. Entonces hay que intentar trabajar para que no se produzca el sectarismo. Es decir, yo me bajo de la barca. Hay que construir una barca y hay que remar. Tenemos un ejemplo ya funcionando, que es Cataluña. Lo que pasa en las elecciones cataluñas, esto, vamos, no hay forma, no hay manera de que se forme un gobierno. La ruptura es total entre los no nacionalistas y los nacionalistas. Van a tener muchas dificultades para poder cerrar el acuerdo, para que siga más y no puede seguir al frente de un gobierno una persona tan devastada como Artur Mas. Con lo cual Cataluña tiene un serio problema de futuro. No lo tiene ahora, ¿no? Pues ese escenario de donde no se encuentran políticas que vuelvan a hacer confluencia generacional, consenso social, pues produce unos síntomas de desgastamiento del modelo democrático muy serios, que yo creo que es lo primero que tienen que plantearse los cuatro partidos y Podemos entre ellos, porque el discurso sobre Cataluña es variable y lo tienen tanto en común, dice una cosa, los de Podemos juegan un poquito más, el referéndum han de decidir, pero yo voto que no. Bueno, un gran acuerdo entre todos los partidos, salvo lo que es el independentismo puro y duro, el soberanismo catalán, por el no, evidentemente ganaría frente a los independentistas, ¿no? En Cataluña. O sea que hay escenarios y factores que se pueden jugar. Ahora, yo nunca entraría al juego de romper principios y valores, sobre todo en el sentido de los que marcan la ruptura en España de estabilidad política. Porque ¿por qué vamos a decidir unos sobre el conjunto y no el conjunto sobre unos? Entraríamos en la discusión de quién es más y quién es menos. Yo creo que lo que está haciendo la sociedad española y se ha reflejado en las urnas el pasado domingo día 20 es precisamente que hay que cambiar de políticas y de conceptos. Y entonces en eso el PP y el PSOE tienen la responsabilidad de liderar ese cambio, porque son los dos más votados.
y de entenderse. Porque también yo creo que el mensaje es, oiga, no para una parte, entiéndanse. No, no lo veo. Independientemente de que yo coincido con Cheme de que sería bueno para el país. Yo creo que si en estos momentos se pusieran encima de la mesa leyes educativas consensuadas, una reforma de la financiación de las comunidades autónomas y dos, tres cosas más, y se pudiera cerrar con el mayor respaldo parlamentario posible, hablando no solamente de los cuatro partidos que estamos hablando más mayoritarios, sino también con las minorías nacionalistas, incluso con las que se puede hablar, claro, porque no tenemos que olvidar que es que en el Parlamento, paradójicamente, hay también fuerzas que lo que quieren es romper la unidad de España, y esto es así. Quiero decir, algunos de ellos con resoluciones firmes del Tribunal Constitucional diciendo, oiga, ustedes qué están haciendo, ¿no? Entonces, si no perdemos de vista esa perspectiva y repito, y la ponemos encima de la mesa, yo creo que es lo que han dicho los ciudadanos, entiéndanse, y por eso yo creo que los ciudadanos deben penalizar de cara al futuro, y el futuro puede ser dentro de 5 meses, o puede ser dentro de 2 años, o puede ser dentro de 4 años, debe penalizar a aquellos partidos que veamos que no están haciendo ese esfuerzo por entenderse. Y ya lo veremos, iremos viendo posiciones muy cambiantes. Yo estoy convencido de que la posición de Sánchez en este momento, también, claro, la política hoy en día se ha vuelto muy cortoplacista, porque los acontecimientos van muy rápido y Sánchez pues piensa que está viendo pasar un tren que probablemente no pueda volver a ver pasar nunca más en su vida política. Y el presidente del gobierno tiene una carrera política que a lo mejor se va a su casa y no pasa nada, pero la de Sánchez no es la misma. Entonces, bueno, yo creo que al final Sánchez cambiará de postura. Yo creo también que el Partido Socialista, el Partido Popular, incluso también Ciudadanos y otros partidos, tienen algo bueno que no veo en Podemos. No quiero decir con esto que Podemos sea malo, pero que este elemento no se dé de esta manera en Podemos es malo para el país. Me gustaría que estuviera malo que es ahora voy a eso, que es que Podemos no tiene en toda España unos intereses comunes. Yo creo que un partido debe tener una ideología común y unos intereses comunes. El Partido Socialista, cuando pasamos de lo tan de entrada
final fue que sí tenía unos intereses comunes. Es decir, lo que pensaba con respecto a la estabilidad del país y a la propia estabilidad del partido. El Partido Socialista de Murcia, el Partido Socialista de Asturias y el Partido Socialista en aquellos años, el PSC de Cataluña, era lo mismo. Claro, lo que pasa pero es que ahora no. claro, pero las Claro, coordenadas eso son es un factor distintas. que además yo estoy convencido de que podemos corregir por una razón muy sencilla. ¿Cómo puedes hacer desde la izquierda el discurso absolutamente más desigual que puede haber? Y es que Andalucía, un ciudadano andaluz no tiene el mismo derecho que un asturiano, que un catalán y que un vasco. Yo por eso desde la izquierda no se sostiene. Yo por eso no uso la izquierda y la derecha como categorías, aunque sé que son dos Pero simplificaciones muy útiles. Podemos estar en esa categoría. No, ellos no hablan, esa es la marca en la que ellos no hablan de izquierda y de derecha. No. Bueno, hablan de casta, sí. hablan de casta, de arriba y abajo. Entonces, Sí, bueno. no juegan a la lógica de izquierdas y derechas. Pero el discurso de la casta dura hasta que tocas instituciones. Pero sí que es importante saber que lo que ellos recogen y son habilidosos es un cambio de circunstancias y de orden social. Entonces, la lógica de los partidos que conocemos y que está muy trabajada, pues ahora se rompe. Estamos ante un proceso social en construcción, no es un orden instituido, estamos en un proceso que está instituyéndose. Entonces, ¿qué les pasa? Pues que hay unos que son jugadores profesionales de este tipo de juego, entonces llegan a unas asambleas, las saben llevar, saben hacer las cosas para que salga lo que ellos quieren, pero no controlan del todo el sistema. Entonces hay que pasar. Lo ideal sería que gobernaran, porque en el momento que tocas gobierno y toca responsabilidad, las cosas no son iguales. Sí, lo que pasa es que hay un problema, yo creo que también es importante un dato, ¿no? Lo que has dicho, que cuando se toca poder, vamos. Tanto Felipe González como Aznar, como Andal, incluso como Fraga antes que Aznar, tenían muchísimo respaldo internacional. El peso de Felipe González en Europa, dentro de la Internacional Socialista, o el que tenía en la Internacional Conservadora, tanto Fraga como Aznar, no lo tiene nada ninguno de los líderes políticos. Es decir, por eso se puede ser de entrada a la OTAN no, y luego sí, y mantener, porque tienes capacidad de influencia en los círculos de decisión internacionales, capacidad de influencia en los mercados europeos y en los órganos de poder de la entonces Comunidad Económica Europea. Ahora ninguno la tiene. No la tiene Podemos, no la tiene Ciudadanos, no la tiene el PSOE y no la tiene el PP, por lo menos en los términos en que las tuvieron los anteriores, que por lo tanto se podían hacer otro tipo de juegos en el escenario político, ¿no? Y eso es un problema muy grande. Hay ejemplos. Grecia es uno de ellos.
sea, es decir, cuando tú no tienes socio ni capacidad de influencia, ni estás respaldado por un internacional, ni tienes capacidad de poder ni de influencia, se sufre mucho luego a la hora de tomar decisiones en tu término territorial, en este caso en tu país. Y por lo tanto yo creo que todos esos elementos se tienen que poner encima de la mesa y conjugar. Porque quien sea el líder de la oposición y quien sea presidente del gobierno, en cualquiera de los dos casos, los dos tienen que tener un apoyo que cuando vayan a los sitios donde se toman decisiones en las que nos jugamos el futuro y los ciclos económicos tengan capacidad de influencia. Y se ha demostrado que sin ellos no somos capaces de levantar la economía ni de levantar la crisis. Y yo creo que ese es uno de los factores que no se están en estos momentos poniendo encima de la mesa. Pero es que ni Podemos ni Ciudadanos lo van a tener porque están su partida es más en una partida más pequeña. Estás jugando aquí, claro. Esa ya llegará. Entonces tú estás viéndolo como casi como un estadista que está diciendo, hey, no, pero... o como un casi jubilado, ¿no? Que dice, es que yo lo veo así, entonces... En el año 77, sí, que fueron las primeras elecciones, tanto Suárez como Felipe ya las tenían. Felipe venía de una trayectoria en la que ya estaba totalmente arropado por Billy Brandt y por los Palmer, que eran los dos grandes de la Internacional Socialista, ¿no? Y en estos momentos lo que eran los grandes estadistas alemanes y británicos de los conservadores apoyaron no solamente a Suárez, sino que apoyaron también a Manuel Fraga. O sea, con lo cual quiero decir que antes de jugar al tacticismo y a perder las vergüenzas y a perder estas cosas, yo creo que antes hay que consolidar quién eres y con quién estás y de dónde vienes. Y eso tiene que estar en un escenario, porque no se puede hacer política sin tener un modelo económico, sin tener un modelo social, sin tener un modelo político y sin tener un modelo constitucional. Y ese es el problema que hay. Claro, pero eso no sucede porque es un partido de conglomerado que aglutina malestares y que intenta resolver ese problema de emergencia social. Y luego el otro modelo que tienen, que ha circulado y que solamente hace falta recurrir a Internet, es el modelo Maduro-Chávez, que en el caso de estos han dicho semejantes barbaridades que cuando lo ves y buscas saber qué cosas decían hace unos meses, pues asusta. Pero yo creo que eso es secundario, porque la partida que están jugando ahora es: yo hago un órdago a la grande y si quieres seguir jugando conmigo tienes que tragar todo esto, con lo cual Podemos claramente no quiere gobernar, porque sabe que su estrategia es: os vais a quemar y yo cuando estéis quemados voy a obtener más rédito electoral. Entonces los otros están ante una situación trágica porque se junta lo necesario, que es ponerse de acuerdo, y lo imposible. Llevan diciéndose tantas barbaridades el uno al otro, pues que si eres indecente, que si eres ruiz, que si no sé qué, pues como te has dicho tantas cosas, ahora cómo vas a tragar con el otro. Y
con la de mentiras que nos hemos oído. Entonces, el problema es que hay que rebobinar, hay que bajar los humos y desde el punto de vista del ciudadano que piensa que esto hay que llevarlo bien y que lo que me interesa es el bien común, pues tendrán que cambiar el discurso. Ahora, que es una partida de ajedrez interesantísima, muy interesante, y que Podemos tiene todas las de ganar también. Sí, yo también... Perdona, Víctor, que te interrumpa. Hablabais hace un momento de esa necesidad de que los cuatro partidos hablen, ¿no? Y que intenten llegar a acuerdos como les han pedido los ciudadanos. Pero ¿realmente creéis que van a estar dispuestos a ceder en según qué situaciones para llegar a esos acuerdos? Yo creo que hablar van a hablar y se ha demostrado. O sea, tal y como están las tensiones entre Sánchez y Rajoy, uno ha citado y el otro ha acudido, y yo creo que eso significa que hay cosas que sí que se están cambiando y tal. El lunes va Pablo Iglesias y va Albert Rivera a hablar con Rajoy. Yo creo que ahora tienen que sentar los cuatro en una mesa. O sea, hay que ir dando pasos. Y además esto va a ser, y hay que pensar, desde luego no hay que pensar a corto plazo. Hay que evitar que el día que todo el mundo corra para el día 13 de enero se puede retrasar en la constitución de las Cortes, se puede retrasar. Yo creo que se puede ganar tiempo e ir ganando espacio para, por lo menos, para unos mínimos de sentido común que puedan luego propiciar alternativas, porque yo creo que el escenario que nadie quiere es el de, y aunque no pasase nada, yo creo que nadie quiere es el de nuevas elecciones generales, ¿no? Porque entraríamos en una sensación de caos que no le viene bien ni a los ciudadanos ni a los partidos. Ya no hablo ni a la economía ni a tal, o sea, ya solamente a los propios actores del escenario, ¿no? No les viene bien. Nadie quiere esas elecciones generales, pero como bien decías tú antes, Víctor, sería una manera de penalizar a esos partidos que quizá no quieran llegar a un acuerdo, ¿no? Yo creo que aquí el único que puede seguir creciendo seguro en un escenario de nuevas elecciones es Podemos, y por eso yo creo que Podemos es imposible que entre en ninguna cábala de este tipo. Pues, déjame decir una barbaridad. Una barbaridad. ¿Tú has visto Sarkozy en Francia que han hecho los... Sí. Vamos a decir una barbaridad porque no es aplicable, pero tú pon al Toro delante, pon a Podemos delante, pon a Jean-Marie Le Pen delante o pon a Marine Le Pen delante y mira qué pasa. Que donde parece que iba a ganar no ganó. Sí, ya, pero claro, eso es a lo que iba. Quiero decir, iba a ir a eso. Quiero decir, a quien menos le conviene es a Podemos, y de hecho Podemos hasta ahora lo que ha dicho desde el domingo hasta aquí pues han sido cosas que van precisamente en la dirección de yo con el PSOE no me voy a entender sino un referéndum para romper la unidad de España, pues piedra en el zapato y sal
salvable. Ayer Errejón proponiendo un referéndum para elegir presidente del gobierno, lo cual es una formación que defiende los círculos, las asambleas y la participación está muy bien, que después o sea, esto es que las elecciones no valgan para nada y ahora vamos a hacer un referéndum para ver a quién ponemos de presidente independiente. Porque he dicho que a Sánchez no lo ven. Está muy bien. Yo creo que los tecnócratas del Opus Dei del tardofranquismo estarían encantados con el Errejón. Y luego, es más, yo convocaría un concurso de oposición mejor que un referéndum. Al final, yo creo que de los 4 grandes partidos, en estos momentos de estabilidad, en ese sentido, si entendemos estabilidad, por eso puede dar el Partido Popular, puede dar el Partido Socialista y puede dar Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos, además, puede estar muy cómodo porque desde su papel de centro moderado, etcétera, etcétera, yo creo que Rivera ahí puede jugar un papel cómodo, que el Partido Socialista haga lo que haga, lo tiene muy complicado, y que el PP, y precisamente por lo que decía Chaime, y precisamente por el efecto Jean-Marie Le Pen estableciendo el elemento comparativo, que yo creo que sí que tiene similitudes, tiene bastantes similitudes y está bastante bien traído. El Partido Popular pudiera ser que no fuera al que peor le fuera si se escenificara ese enfrentamiento. Quiero decir, al final, en este tipo de contiendas, que es lo que los ciudadanos tenemos que exigir que desaparezcan, en este tipo de contiendas, al final lo difícil es quedarse en posiciones centradas. Los extremos a veces tienen más posibilidades de obtener rédito, ¿no? Sería una pena, ojo, es decir, que lo contemple como escenario no quiere decir ni muchísimo menos que sea lo que a mí me gustaría que pasara. A mí me gustaría que pasara, como me suele pasar en la vida muchas cosas, lo que casi seguro no va a pasar, que es un gran pacto y una gran coalición. Pero os hago una pregunta. No lo veo. Una pregunta a los dos, así muy rápida. Bueno, yo creo que Podemos no viene mal en el escenario político porque la verdad es que casi se están todas. Pero sí voy a decir una cosa. Un pacto en el que se queda fuera Podemos entre PP, PSOE y Ciudadanos, y dentro de 2 años resulta que la tasa de paro está en el 12 o el 14%, que la economía crece al 3,8%. ¿Quién tiene el problema entonces? Podemos. Sí, sin duda ninguna. Claro, son los 2 escenarios con los que están jugando. Es si se ponen de acuerdo y la cosa va bien, pero desaparecemos. Sí, desaparecemos o se queda en otra cosa. El problema es que los que han gobernado tienen tal mochila cargada de tanta cosa increíble, o sea, que es que
¿cómo es capaz de volverse a presentar, hombre, con las cosas que ha dicho? En el momento que le saca lo de sé fuerte, Luis, yo creo que ahí pues tiene toda la razón del mundo de decirle, mire, es que pues aunque no tengas, en fin, que a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman, no, pero que un ciudadano diga, pues es que vamos a ver, ¿cómo me voy a creer a estos? Pues es normal que uno harto diga, pues yo le voto a este aunque no sepa de qué va. Bueno, otra cosa es que cuando empiezo a ver cómo van las cosas, digo, pues ya no le compro, pero la gente ha votado. Jaime, vamos a ver, yo comparto contigo, yo comparto lo que estás diciendo en cuanto a la crítica al presidente del gobierno, al ser fuerte, lo comparto contigo, al presidente, pero ya hemos votado y al PP y al PSOE y al PP y al PP, de acuerdo, y a la mochila, la famosa mochila, y estoy de acuerdo contigo, pero ya hemos votado, no se nos olvide que votar hemos votado, cuidado, y que el Partido Popular tiene 123 diputados y el Partido Socialista tiene 90, con toda la mochila que queramos, y ahora es con eso con lo que tenemos que jugar. Los ciudadanos ya hemos decidido y hemos dicho y los hemos puesto en su sitio. El PP ha perdido más de 70 y el Partido Socialista, estando en la oposición y con todo a favor desde ese punto de vista, de no tener el desgaste ni siquiera en las comunidades autónomas en las que, salvo en Andalucía, no gobernaban ninguna, y aún así vas y te dejas 90 diputados viniendo de los peores resultados que ya tenías. Bien no te ha ido, y vamos a ver, el Partido Popular es una hecatombe, se mide por cómo se mide y por mucho que haya ganado las elecciones, de acuerdo, pero repito, ya hemos votado, quiero decir, los sé fuertes, tal, no sé qué, ya han pasado por las zonas. Sí, no, de acuerdo, pero entonces ahora, encima de este escenario, pues yo creo que lo que la gente quiere es que esto se funcione, que haya trabajo, que mi cesta de la compra sea lo más amable posible y que no tenga que andarme mendigando por ahí nada. Y que no haya fuera de ahí es peligroso, claro, efectivamente. Claro. Y Podemos tiene ese peligro. Y además, les voy a decir una cosa. Podemos en Aragón. Tenemos un buen ejemplo en Aragón. Fijaos el poco tiempo que lleva constituido el gobierno de Aragón. Fijaos lo poco visibles que han sido los apoyos de Podemos al gobierno de Aragón. Amigo, pero ya somos un poco casta también. Ya estamos en el Parlamento Autonómico. Ya negocian con nosotros presupuestos. Ya estamos tal. Y ha tenido muchísimos peores resultados que las autonómicas. No resulta al menos llamativo que cuando Podemos ha crecido en toda España, justamente en las poquísimas comunidades e instituciones donde se visualiza que está apoyando, etcétera, etcétera, paso atrás. Yo por eso creo, sinceramente, que Podemos, su táctica es no apoyar, no dar estabilidad al sistema
y seguir en lo que hasta ahora le ha ido tan bien, que es yo vendo mi discurso de la emergencia social, vendo mi descontento con el sistema, que al fin y al cabo Podemos es exactamente la articulación y de ese descontento, y yo creo que ellos saben que para seguir creciendo necesitan ese escenario. Dos matices solo. Podemos Aragón tuvo un resultado espectacular en las autonómicas respecto a Podemos en el resto de España. Yo creo que 6 y 7 puntos por encima, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, es verdad que estaba muy en tope y ahora se ha quedado ligeramente por debajo. Pero, por ejemplo, el Podemos Aragón en Echenique, que yo creo que tiene más tirón electoral que la lista que se ha presentado o el propio alcalde de Zaragoza, Santi Esteve, yo creo que tiene más tirón en Echenique, pero al margen de eso, en este tiempo que llevan, hay una capacidad de decisión que se está demostrando en el proyecto de presupuestos. Es decir, para eso les votan. Hay unos cambios de reparto en el gasto social que han sido fundamentales las exigencias de Podemos en el acuerdo. Y yo creo que es por ahí por donde se tienen que ir. Pero si te doy la razón, y eso es lo que acabará convirtiéndose Podemos, porque Podemos solo va a crecer, si yo estoy convencido. Y eso es lo que, pero salvo lo que quiero decir es que, la radicalidad, sin embargo, ese papel que ha jugado Podemos en la comunidad autónoma, a juzgar por el voto que se ha obtenido en comparación con las autonómicas y municipales, sobre todo yo comparo con las autonómicas, las municipales es otro lío, las candidaturas en común, pero ha sacado mucho peores resultados, y sin embargo el PSOE mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de despedirnos, me gustaría que, antes lo ha citado José Luis Valero, la importancia que va a tener el rey en este momento. Me gustaría que vosotros dos hicierais una valoración. José Luis ya lo ha comentado antes, Víctor. No, yo simplemente, cuando hablamos de que tenemos que las generaciones que tienen que coger los relevos son generaciones preparadas, tal, yo estoy absolutamente de acuerdo con ese planteamiento, y en España, como solemos hacer las cosas un poco al revés, empezamos desde arriba del todo, en lugar de haberlo hecho pues desde la sociedad y de una manera un poco más ordenada, porque hay una cosa en la que yo no soy especialmente monárquico, pero he de decir que a mí Felipe VI me parece que en comparación con los políticos de su generación, él no es el político, no es ningún político, él es el rey, pero desde luego sale ganando en comparación con cualquiera de otros líderes que hay en el escenario nacional y concretamente en el lado de la política. Yo creo que efectivamente tiene un papel fundamental, pero un papel no decisivo.
quiero decir, una cosa es que él pueda ordenar determinados aspectos de lo que puede llegar a ser el entendimiento o no para dar estabilidad al sistema. Ese es su papel moderador y ese es su papel, pues, institucional, dar estabilidad también al sistema, pero de ahí a que si no hay voluntad de acuerdo pueda salir una voluntad de acuerdo, yo creo que es un papel muy complicado. Jaime, y para concluir, José Luis. Pues yo creo que si ha visto, yo creo que le ha debido ver un poco las orejas al lobo, porque el gen republicano de Podemos es muy fuerte y igual están ya preparando las maletas por exagerar, ¿no? O sea, yo creo que tiene que estar preocupado porque realmente recoge ahí un escenario político que la siguiente línea roja es: hay que hacer un referéndum para saber si queremos monarquía o república. Esa es la siguiente. Y además es que se debe venir, vamos, y que tampoco estaría mal dentro de un orden, ¿no? El preguntarnos, ¿lo queremos o no lo queremos? Entonces, claro, según donde dices esto, pues a lo mejor no se puede decir, pero en la práctica yo creo que si es habilidoso va a conseguir, si entre los de abajo, quiero decir, la capa de los líderes políticos